¿Recuerdan de pronto alguna intervención sobrenatural? O sea, alguna experiencia que hayan tenido que ustedes digan, Dios aquí obró, hizo un milagro, yo clamé, oré y el Señor aquí intervino. Sí, Porfa, sí, claro. compártanosla. Eh, Sí, ok, literalmente, recuerdan la oración fuerte que dice, Señor, o lo cambias o te lo llevas. A los días, eso fue una respuesta tan contundente. Mi esposo sufrió una sobredosis y quedó literal sin signos, en casa. Estaba su papá, su mamá y estaban las niñas. Quedó sin signos vitales, los vecinos nos tocó llamarlos y nos ayudaron a sacarlo de la casa porque nos tocaba llevarlo para que lo tuvieran que reanimar. Ese fue un antes y un después. Desde ese día hasta hoy, la gloria sea para el Señor, la vida de mi y quiero, y esposo quiero, y cambió. quiero, y quiero comentar ese punto porque es el punto más importante de Sí. lo que, o sea, de lo que Dios hace en el momento en donde creemos que es imposible. En ese momento en donde creemos que ya no hay nada que hacer, donde creemos que todo se perdió, donde creemos que ya aquí no hay nada, aquí todo el mundo coja para su casa, apaguemos y vámonos. En unos días antes, como dice mi esposa, ella hizo una oración muy, muy fuerte. Y es tanto así que tuvimos la intervención de amigos pastores, tuvimos intervención de psicólogos del bienestar, tuvimos personas profesionales al lado nuestro y nada de eso pudo. O sea, fue tan fuerte esta situación y esta crisis que yo llegué al punto en donde internamente hice mi oración y dije, Señor, si en realidad la única forma es que yo no esté aquí, Señor, cumple esa palabra. Es tanto que me la tomé y me la apropié. Y le dije, Señor, no quiero seguir haciendo daño ni seguir haciéndome daño. Fue determinante. A los días sucede algo. Tuve dos episodios en menos de una semana. Una que ya era tanto que ya no era que esperaba un sábado o un domingo, sino que cualquier día. ¿Y esto por qué? Por la vulnerabilidad en el entorno en que me encontraba. A veces creemos culpar o queremos culpar al amigo o el lugar donde estamos. No. Hubo un momento en donde tanto me dejé llevar, porque nadie me obligó a nada en ese momento, en donde ni siquiera esperaba que llegara un fin de semana, sino que en cualquier momento ya el cuerpo me pedía algo para anestesiarme. Ganaba muy bien, tenía un buen empleo, gracias al Señor nos bendijo con nuestra casa, o sea, estábamos muy bien en ese momento financieramente, pero fue ahí donde me veo y yo digo, ¿qué es de mi vida? ¿Hasta dónde he llegado? O sea, hay un abismo que ni siquiera veo la luz. O sea, yo dije, aquí llegué. En esos días salí y miren cómo son las cosas. Mi esposa trató e hizo lo que más pudo para poder restaurarnos, pero a la fuerza de ella. A la fuerza de ella. De igual lo estábamos haciendo sin ninguna dirección de parte de Dios. Pero más sin embargo, sé que el plan de Dios estaba ahí en medio de toda esa crisis. Y un día recuerdo que quisimos hacer algo especial e invitamos a unos familiares y a unos amigos. Queríamos hacer una lasaña. Vamos a ver. ¿Y cuál fue el pretexto para poderme perder ese día? Salir a comprar el queso que faltaba para la lasaña. Salí y yo, cuando voy a esperar el taxi, me llama una persona de las cuales, porque yo era conocedor del gremio de taxistas, me conocían en la ciudad. Yo salía y todo el que me veía tenía que parar porque ya me conocía en ese momento. Y en ese momento, cuando salí, pregúnteme a dónde fue que llegué, si fui a comprar el queso de la lasaña. Salí con él, me perdí y llegué al siguiente día. Pero miren lo que sucedió. Nos fuimos para una parte, yo ni siquiera me enteré dónde estaba, sino hasta el día siguiente que fue que me dijeron. Lo único que me acuerdo es que en medio de lo que tenía encima, lo que recuerdo fue que íbamos tan alta velocidad en ese carro, en una carretera destapada, en un pueblo,
Y cuando yo me despierto, veo como si hubiese un puente y el carro se saliera del puente y caíamos hacia el abismo. Un abismo. ¿Qué era lo que estaba viendo en realidad? Era la carretera principal donde estábamos en el pueblo, salíamos de la carretera destapada y que gracias a Dios cuando yo le digo al hombre, para porque nos vamos a caer o nos vamos hacia el río, no llegamos a la carretera, sino que venían 2 camiones, donde esos 2 camiones, donde no para, perdón, esos 2 camiones, Ya. o sea, Tremendo. no estuviera aquí. Intervención poderosa hizo el Entonces, Señor allí. A mí se me pasa todo. Se me pasó en ese momento todo y me acordé de las palabras. Llegué a la casa al día siguiente y le reclamo a ella. Y yo mismo empiezo a decir, Señor, de verdad esto es serio. Y empiezo a ver, de verdad esto es tan serio que si no paro, si no hago un alto en este camino, de verdad, porque a veces decimos cosas y creemos que no van a suceder. Mi esposa decía algo, las palabras tienen poder. Así Y es. por eso tenemos que cuidar mucho lo que decimos. Tenemos que cuidar mucho lo que decimos. Y cuando yo veo este episodio, entro en ese pánico y entro en una crisis emocional, existencial y todas las crisis existentes sobre mi vida, que lo que hago es, en vez de buscar a Dios, me refugio nuevamente en la droga, a los 2-3 días. Yo salgo de la casa, y es aquí donde te voy a contestar la pregunta, Lina. Salgo de mi casa temprano, quedo solo porque mi esposa se va a trabajar, las niñas en el colegio, y en ese momento yo no recuerdo nada de lo que pasa en el día. Alguien me dice que había salido, que estaba parando un taxi, estaba esperando un carro. Me dice un amigo que yo llegué a su casa y nunca me acordé de todo lo que pasó durante el día. Solo en la noche donde la parte sobrenatural de parte de Dios hace el efecto sobre nuestras vidas. Y más que todo en mí. En ese momento yo me veo en una situación tan difícil que lo que veo es mi cuerpo cargado de puro químico y estaba en una sobredosis. Estaba con una sobredosis. En ese momento me da como un ataque, creo que es un paro. Caigo al suelo. El barrio se da cuenta, mis papás estaban ahí, me sacan de la casa y fue un proceso espiritual fuertísimo. Porque mi esposa que conoce y que sabe de parte de salud, me comentan después de que ella tocaba y no sentía, no tenía signos Pulso. vitales, no tenía pulso, no tenía nada de esto. Y llega un vecino que en esos momentos estaba asistiendo a la iglesia y él es brigadista del Cerrejón. Ese día se quedó porque pasó el bus y no se dio cuenta y lo dejó. Y en ese momento vio lo que estaba sucediendo en la casa y salió corriendo, se acercó inmediatamente, creo que fue el que prestó el carro para llevarme a la O sea, el clínica. mismo Dios El mismo Sí. Dios. utilizó a todas las personas. Para llevarme a la clínica. Tengo una madre que las oraciones de la madre son tan poderosas, son tan poderosas. Y mi mamá es una mujer que discierne. Y en ese momento entendió que todo lo que estaba ocurriendo era espiritual. No permitió que me llevaran a la clínica, sino que ahí cerca ella estaba asistiendo en esos precisos días a una iglesia. Y ella ya me había invitado, me decía, hijo, vamos a la iglesia, mira, el Señor tiene un llamado contigo. Sí, mamá, como todo, hijo. Sí, mamá, yo voy en su momento. Pero ese fue el momento en que Dios escogió. Y se acordó y dijo, no va para la clínica, sino que va para la iglesia. Yo no me acuerdo de nada de lo que haya ocurrido en esa noche, pero sí tuve una experiencia espiritual, Lina. Y si te comento de que pude ver cosas que espiritualmente hoy pudiera decirle a las personas que tal vez tienen como escepticismo de que si existen los ángeles, que si no existen los ángeles, que si existen los demonios, que si no existen, les quiero decir que sí. Mi cuerpo salió, mi espíritu salió de mi cuerpo y en su momento veía todo el recorrido que había hecho el carro. Yo ni siquiera, porque estaba tirado ahí, casi muerto. Y cuando veo es el lugar donde me llevan y despierto inmediatamente y lo que veo son ángeles en el lugar donde estaba. Yo no sabía ni para dónde me iban a llevar y lo que veo son ángeles, 2 ángeles. O sea, la silueta, yo digo la silueta de esto. Y fue ahí donde tengo y se vive y se libra una lucha espiritual
sobre mi vida, sobre mi alma. Y les digo algo, que esa noche fue la experiencia más grande de mi vida. Mi vida se partió en dos literalmente a partir de ahí. Nunca más a partir de ese momento supe. Tenemos 12 años después de todo eso lo que sucedió. Tenemos aproximadamente 10 años, 9 años en el ministerio. Sí. Durante el proceso de esos 3 años. Hace 12 años tuve la mayor experiencia. Y quiero decirle a cada uno de los que están aquí presentes y a los que nos están viendo a través de las cámaras, que cuando Dios tiene un plan con una persona, Dios lo cumple a cabalidad. Y a veces nos permite llegar hasta el abismo. Y nuestra relación llegó en un momento a tocar tanto el fondo que hoy estamos en este hermoso ministerio. Qué Arnold, hermoso. tantas cosas que uno quisiera preguntar de la experiencia que estás contando, pero bien, quiero hacer una pregunta como hombre, ¿sí? Porque me sentí identificado en varios momentos, porque uno como hombre, cuando uno comienza a trabajar, uno tiene expectativas con la vida adulta que no se ven cumplidas cuando ya uno es un adulto. Entonces uno comienza como a reclamar como que yo me merezco esto, yo me merezco salir, me merezco disfrutar, me merezco esto, otro. Y no nos damos cuenta que muchas veces el no entender el rol que cumplimos en el hogar, la columna vertebral que somos, es decir, o sea, ¿cómo es posible que de pronto uno llegue a ese punto como hombre de dejar a su familia para envolverse? Es decir, ¿qué pensabas tú en ese momento cuando te ibas, no digamos en la droga, pero sí antes? Porque es que todo comienza. A veces uno cree que uno, caí en la droga. No, es un proceso lento. Sí, claro. Comenzamos de pronto cediendo, comenzamos allí progresivamente, pero ¿cómo podemos nosotros evitar llegar a ese punto? Bueno, algo que les decía, y es que no podemos ser los que buscan culpables en nuestro entorno, porque a veces buscamos la excusa de que porque es que me reuní con los amigos o me dejé influenciar. Hay cosas de las cuales nos pueden influenciar, ¿verdad? Aquí una de las cosas que yo podría decirles para poderlo evitar es mantener una relación con Dios plenamente, porque no hay otra cosa. Y tener claro de que cada una de las cosas que hacemos por fuera de la voluntad de Dios, si no hay voluntad de Dios, siempre van a terminar mal. Eso es claro. Pero algo de lo cual aprendí de todo esto es lo siguiente. Cuando en esos momentos en los que a veces nos creemos, porque somos los que damos provisión y porque somos los que hacen, y no tenemos esa dirección de parte de Dios, de que sabemos de que Dios nos ha dado un hogar para cuidarlo, porque Dios nos ha dado una esposa y unos hijos, y es porque es a nosotros quienes nos han de pedir en un momento las cuentas, porque yo decía, el Señor no va a llamar a mi esposa, no va a llamar a mis hijas, el Señor va a llamarme a mí. A pesar de que haya vivido, haya sufrido, porque yo podría decir, Señor, es que yo también sufrí, pero Él me va a pedir cuenta, ¿verdad? Entonces, es ahí donde debemos entender esto, que nosotros como hombres, como cabeza de hogar, como esos sacerdotes que Dios ha puesto en nuestros hogares, debemos entender de que cada paso que damos serán contados y serán expuestos en algún momento y algún día ante ese juicio de parte de Dios en nosotros. Amén. Y es cuidarnos. Y algo muy importante es que eso que te pasó a ti, esos consejos que tú nos das en estos momentos pueden ser aplicables a cualquier crisis, porque quizás de pronto aquí no tengamos ese nivel de crisis o por lo que tú pasaste, pero sí algunas crisis financieras, de comunicación, y que esos consejos son muy aplicables a cualquier crisis, ¿cierto? Sí, claro. Linita, ¿vas a preguntar? Sí, yo quisiera, bueno, ahorita que la pastora hablaba, o sea, era algo que me motiva a mí a no dejar, ¿verdad?, como esposa, de clamar a Dios, porque a veces uno piensa y el enemigo le susurra al oído como que, mira, no ores, no pierdas tu tiempo, deja eso así, que no va a pasar nada. Y eso es para que nosotros dejemos de orar, porque Dios sí está obrando. Y ahí lo vemos claramente, ¿verdad?, como ella oraba y de pronto ella pensaba que no estaba pasando.
y el esposo, ¿verdad? El pastor estaba teniendo unas experiencias, pero qué experiencias sobrenaturales. Entonces me motiva mucho este testimonio a seguir orando y construyendo como mujeres, ¿verdad? Edificar nuestro hogar, porque mira, esta restauración, qué hermoso, me inspira mucho. ¿Cómo hizo pastora para sostenerse en ese momento? ¿Qué palabra rema Dios le regaló que hoy nos pueda compartir a toda nuestra audiencia y a esta comunidad hermosa que hoy está aquí? Siempre hay una canción muy bonita que traigo a colisión ahorita y me encanta mucho. Dice, el poder del cristiano está ¿dónde? En la oración. Y siempre lo traigo a memoria. Y un cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Devora. ¿Verdad? Es dicho popular, el que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Así es. Pero sí, fundamental la oración. Un hijo de Dios que se considere hijo, la oración siempre va a ser la base de todo. Total. Al levantarse, al acostarse, en todo tiempo y en todo momento. ¿Y qué palabra traía a memoria el Señor me regalaba? Clama a mí, yo te responderé. Clama. Amén. Y yo clamaba. Y también mi palabra rema, y incluso la tengo en mi cuarto, y se la regalo. Mateo 8, versículo 13 dice, así como tú has creído, te será hecho. Amén. Yo creí en este milagro de vida. Amén. Y me Gloria a fue Dios. hecho. Qué bello. Así Y me es, fue qué hecho. hermoso. Lloré, derramé lágrimas de sangre, por decirlo así. Pero hoy en día le doy la gloria y la honra al Señor porque todo ayuda para bien. Todo ayuda. Y hoy podemos ser testigos del poder sobrenatural de Dios, que si Dios lo hizo con nosotros, también lo puede hacer con muchas personas. Y le damos gracias a Dios que nos permitió atravesar ese valle, ese desierto. Y nos pasó, lloramos, sufrimos, pero también aquí estamos, nos fortalecimos en el Amén. Señor, porque Amén. después de ese episodio que pensamos en su momento trágico, pero después al tiempo, Señor, te damos Pero gracias, mire- porque si no es por ese momento, no podemos nosotros fortalecernos en tu palabra y en ti, Señor. Y eso fue lo que, ese SOS fue lo que nos trajo a los pies del Señor, fue lo que el Señor utilizó para que mi esposo llegara nuevamente a sus pies. Y fue el momento preciso para que nosotros como familia, lo que no había hecho el hombre Amén. y lo que en mis fuerzas como mujer había logrado hasta ese momento, Dios lo hizo. Así Amén. que la oración tiene Tiene poder. poder. En cualquier momento, tal vez pasen unos días, no es en el tiempo de uno y lo entendí claramente, no fue en mi tiempo, fue en el momento en que Dios lo creyó pertinente. Amén. Él llegó en el momento exacto, justo cuando lo necesitábamos. Y le doy las gracias al Señor porque fortaleció nuestro hogar, fortaleció nuestra familia. Y fue un proceso porque no fue fácil. No fue fácil, ay, sí, cambió una semana y ya todo es color de rosa, corintellado. No, Señor. Eso llevó un proceso, Así es. sí, un proceso de restauración, un proceso de De perdón. perdón, de renunciar, de Así es. reconocer, Eso. porque entramos a reconocer dónde estuvo la falla de mi parte como mujer, Claro. la falla de parte de como esposo, como hombre, de perdonar todas las cosas pues que en su momento me hizo y en su momento yo le hice o le dije, porque también quedó marcado quizás en su corazón, en su mente. Y entramos en ese proceso de sanar, de restaurar, y entramos en un proceso chévere, muy bonito, Qué lindo. Sí. como enamorados. Pastor, Quería- tranquilo. Sí. No, escuchándolos, me acordé de una historia de Sansón. Recuerden que Sansón en una ocasión se enfrenta contra un león, que puede ser la dificultad. Al vencer la dificultad, dice que después pasó otra vez por el mismo lugar y encontró comida dentro del león y se alimentó del león. Ah, Mira que ustedes enfrentaron un león y hoy día el ministerio de ustedes es casa de restauración familiar. Claro. Es decir, de eso que casi lo sacaba, terminó convirtiéndose en el ministerio que Dios les da a ustedes. Así es. amén. Qué Y hermoso. eso solamente lo hace Dios definitivamente. Así Sí, es. es ahí amén. donde uno dice, o sea, uno empieza como que a buscar lógica.
Lo manifiesto de esta manera. Es como sacar una cuenta y uno en la calculadora solo le sale error, porque jamás buscar y cuestionar a Dios vamos a encontrar lógica alguna, Sí. porque Dios hace como quiera. Entonces, cada dificultad y cada crisis que podamos estar atravesando, veámosles esa sustancia que Dios le ha dado para tomarlo para algo bueno. Así es. Pastor, ¿cómo hizo usted para no volver atrás? Uy. ¿Cómo hizo? ¿Qué palabra Dios también le regaló? ¿Cómo hizo? Bueno, aquí, ¿qué te digo, Lina? Aquí es de disposición. Aquí es de disposición, y la disposición no es prometerse o prometerle a la gente, no va a suceder, ya no lo voy a hacer más, o prometer cosas que yo decía muchas veces y fallé miles de veces diciéndole a mi esposa, ay sí, yo buscaba el perdón de ella momentáneo, Sí. porque uno... Pañitos en su de agua momento- tibia, como le Sí, dicen. claro, porque a veces yo sabía que las embarraba. De y lunes decía, a viernes lo buscaba. yo decía, Señor, bueno, listo, ahí que me perdone, dame la ayuda, dame la ayuda. De lunes a Entonces viernes. llegaba donde ella y tranquila, la contentaba, pero el viernes a las 5 de la tarde, Celular. ella ya sabía, me marcaba a las 4, porque a las 5 me perdía. Perdido. Entonces, eso se convirtió en un círculo vicioso que ya no lo soportaba. Entonces, todo eso en su momento, pues, me empezó el Señor a traerlo a mi memoria, y me decía, yo quiero contigo un arrepentimiento verdadero. Porque no volver Qué lindo. atrás, Lina, es de una gran disposición y es de un arrepentimiento verdadero. Genuinamente. Porque hay personas que dicen, sí, ya no lo quiero hacer porque tiene el problema encima. Pero después que es quitado, entonces ahí donde incluso Dios nos permite y nos suelta. Ok, vamos a ver qué hace. ¿Será que lo que tú te prometiste a ti y me prometiste a mí? Porque es que yo no le prometí a ella, yo le prometí al Señor, como se lo decía. Claro. Es a mí que me va a rendir, a pedir cuentas. Entonces, es ahí donde tuve una experiencia, y incluso lo voy a comentar. Hubo un momento en donde sé que ella, después de haber pasado ese proceso, ya ella no me creía en lo que le decía. Claro. Pues claro, llegó el momento en donde yo le podía llevar flores, torta, poderle llevar hasta comprarle un carro, y no me creía por las mentiras que ya había puesto como base. Y un día le dije, Señor, yo sé que ya este matrimonio no va más. Solo restáurame, tengo el deseo y quiero aprovechar esta oportunidad. Un día estaba en casa y me estaba bañando, y el Señor me dice, dile toda la verdad. Toda la verdad, ¿cómo? Dile y confiésale toda la verdad. Y yo, no, pero es que ya yo le pedí perdón. Qué verdad. Y el Señor me trae a memoria como si fuese una película, de todo momento. Le digo, pero y me vas a meter en más problemas. Mire, si esta mujer estoy logrando que me perdone, al decirle esto y esto, esta mujer de verdad me va a odiar. Y el Señor, si esto es de verdad para ver un cambio en mi vida, lo voy a hacer. Mire, yo me bañé, me vestí, me desvestí, lo hice como 3 veces. Y el Señor me decía, ¿ves? ¿A dónde? A su trabajo. La llamé y yo todo nervioso le dije, Ay, Dios mío. Tania, necesito que me haga un favor. Y ella sabía que cuando yo la llamaba y le pedí un favor, ¿Qué hizo? ella me decía, ¿tú qué hiciste? ¿Qué pasó? Entonces, ese era el temor ya de ella al ver el celular sonar. Claro. Y en ese momento le dije, estoy aquí en la plaza de comidas, llégate acá al centro comercial y quiero que salga por un minuto. Y la senté. Le dije, yo quiero decirte lo siguiente. Sé que ya esto no va más y creo que esto es un proceso que hemos vivido juntos. Te he pedido perdón y sé que no me crees, pero quiero confesarte esto. No sé si es que me estoy volviendo loco, pero el Señor me dijo que te dijera esto. No sé si de pronto fue algún sonido que me pensé o lo confundí con la voz de Dios, pero créeme que si es de parte de Dios, lograré algo grande. Claro. Y si no, pues nada voy a perder, porque sabía que todo estaba aparentemente perdido. Cuando le confieso a mi esposa cada momento, cada lugar donde estuve, cada día, yo decía, mire, Padre amado. Fíjate. le decía, ¿te acuerdas de aquella hermanita que, La sierva. No, le hacía- que llegó conmigo en el taxi? ¿Te
¿Te acuerdas en ese momento que te dije que iba para tal parte, pero cogí para... y Ay. esto y lo otro? Mire, yo no sentía carga. Era una carga que se me quitaba, Lina. Era algo que sentía como libertad, podría respirar, podía Dios. sentirme Qué libre. poderoso. Y en ese momento ella no decía nada. Yo decía, me preocupa el silencio. Me preocupa tu silencio. Al menos dime algo. Y en ese momento dejé que ella al menos se expresara. Así mantuvo todo ese espacio No lo hice. y solo se levantó y se dirigió a su trabajo. Yo dije, Señor, si no fuiste tú, las embarré. Si no fuiste tú, Señor, quien me habló. ¿Quién me mandó a hablar? Señor, recógeme. Ay, Dios. Pero míralo cómo son las cosas, Ay, Lina. divino. Y es ahí donde cuando tenemos una disposición de verdad, Dios respalda lo que hay en nuestro corazón. Así es. A los días, ella me llama y me dice, Arnold, necesito hablar contigo. Y yo le dije, ¿qué pasó ahora? ¿Qué hice yo, Señor? ¿Qué hice? Me dice, ven acá, necesito comentarte algo. Una persona fue a decirme esto, y te vio con esta persona. Y empezó a reclamarme que a mí se me nubló, porque ella cuando me regaña a mí se me nubla todo. Entonces, a mí se me nubló todo, pero me acordé de aquello y le dije, De la confesión. wow, acuérdate que Dios. yo te lo confesé y te lo Ay, dije. qué lindo es Dios, qué Oye, fiel. recuerda que yo te lo dije. Sí. Porque eres así. Si yo te lo dije, mira, mi corazón de verdad tiene un arrepentimiento verdadero. Amén. Y ella se quedó en silencio ese momento. Y de ahí, en ese momento, cobré mi hogar. Ay, qué Y lindo. creo que Dios también nos hace la segunda. El diablo quiso avergonzarlo. Sí. Sí, quiso avergonzarlo. Y hay una palabra que dice, el que confiesa su pecado y se aparta, tiene misericordia. Y definitivamente esa palabra se cumplió Se porque cumplió. lo confesaste y Sí, enseguida así vino es. la misericordia de Dios y la restauración y la obediencia, porque fuiste obediente, o sea, por encima Sí, de pronto. sí, claro. Y ahí es donde dicen, para algunos que somos espirituales, lo que hacemos es locura. Es locura, sí. ¿Verdad? Porque cualquiera dice, no, tú estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? Totalmente. No, y cualquiera, y Lina, y mira. real, cualquier persona, yo le No, yo hubiese no- confesado pero esto mira a uno qué de mis amigos lindo. en esos momentos, y tú tengas que, tú quieres, que le vas a decir eso, ya lo que pasó, pasó. Así es. Así es. No, mi No, que admiración total, definitivamente. Ok. Mi admiración total porque Sí, qué hermoso yo todo. escuchando una confesión del señor aquí presente, no sé cómo actuaría, o sea, no en serio, o sea, aquí Vamos a hablar de no, señor, ni se te ocurra. Entonces, yo tengo una pregunta porque ya hemos hablado de la crisis, cómo estar firmes, pero Tania, o sea, ¿cómo vuelves tú a comenzar de cero? O sea, ¿cómo volver a confiar? ¿Cómo volver a creer en ese amor? O sea, después de estar así, o después de tener una relación completamente rota, porque, o sea, ahí se quebró la confianza. Entonces Totalmente. es difícil volver a comenzar. O sea, ¿cómo lo hicieron? Bueno, he ahí esa pregunta, y yo, Dios mío, ¿cómo lo hizo? El Señor me ayudó. Me afirmé con el Señor. Y si estaba más de lleno con el Señor, me sumergí más en la presencia de Él. Y en el baño, yo tengo momentos especiales y el Señor, y hablo con el Señor en la ducha. Me encanta ese lugar de oración para mí, de mis favoritos. Y mientras me bañaba y oraba, el Señor me decía, tú vas a ayudar a levantarlo. Tú vas ahora a hacer su ayuda idónea. Tú vas ahora a perdonarlo. Tú vas a levantar. Tú vas a hacer sus brazos. Tú vas a hacer su escudo. Tú vas a hacer su... Yo te estoy... O sea, el Señor ya me estaba preparando. Yo dije, Señor, pero si Él fue el que me hizo daño, ¿cómo yo voy ahora a estar ayudándolo a levantar? Si Él me hizo daño más a mí, más bien yo soy la que necesito las fuerzas para avanzar. Y el mismo Señor me fue preparando. Me metí de lleno con el Señor, hice unos ayunos, me preparé. Y el Señor me dio las fuerzas y literalmente cuando yo lo veía a Él de pronto devastado, porque recuerden que Él tenía su crisis de droga y de licor y eso, el cuerpo físicamente entraba en ansiedad. Por la desintoxicación. Exacto, estaba desintoxicándose y él entraba en ansiedad.
Y al ver yo ese estado de él físico, me conmovía tanto que yo me conectaba con el Señor y yo, Dios mío, y ahí entendí que tenía que ayudarlo a levantar. Yo, Señor, nuevamente otra vez, porque el Señor nos perdona, ¿cuánto? 70 veces 7. Y me traía esa palabra, Dios mío, Señor, dame fuerzas porque ya yo no las tengo. Y me conectaba con el Señor y sentía tanta compasión cuando él entraba en esos estados de ansiedad y de crisis, porque entraba y se ponía mal y lloraba como un niño. Obviamente su cuerpo pedía. Y yo lo que hacía era que lo arropaba, lo oraba. Y fui como que nuevamente enamorándome de ese niño, enamorándome de ese ser maravilloso que había en él, porque lo vi tan vulnerable. Y yo pienso que el Señor permitió que él llegara a ese estado para que yo, en vez de que él me cuidara, yo lo cuidara, lo protegiera, lo arropara con amor. Y nuevamente me volví a enamorar de mi esposo. Y nuevamente lo vi tan vulnerable y yo te voy a ayudar, esposo. Ya bastante has sufrido con todo lo que pasaste. Bastante hemos sufrido. Y me tragué mi orgullo como mujer. Porque muchas veces mujeres dirán, tú si eres boba con todo lo que te hizo. Un clavo saca otro clavo, tú eres boba. Oye, pero vete y déjalo, eso ya no merece tu perdón. Pero yo hacía caso omiso a esas palabras y escuchaba la voz del Señor y decía, y el Señor me hablaba en la palabra de que cosas grandes tiene Dios preparadas para aquel que cree en Él. Y yo, Señor, tú nos has unido con un propósito. Yo no creo que tú nos vas a unir porque no sabías a quién colocar de esposa, Arnold, a mí. No, tú nos estableciste con un propósito eterno y divino en esta tierra y yo sé que tu plan ha de cumplirlo. Amén. Y yo reclamaba las promesas y le pedía tanta fuerza al Señor y yo creo que el Señor me dio esa fuerza. Y fui resiliente a todas esas dificultades, a todo ese mundo de problemas y de todo. Y me llené de fuerza. Y lo que hice fue arroparlo. Entonces yo lo invitaba a salir. Esos momentos, bueno, mi amor, te invito, vamos a cine. Vamos a comernos un heladito. Vamos a comer. Y entonces fue como que floreciendo nuevamente ese amor. Fue floreciendo nuevamente la comunicación, fue fluyendo. Entonces él me iba a buscar al trabajo. Él me llevaba. O sea, lo que se había perdido en su momento fue más chévere la reconciliación. No claro, fue fácil, pero fue... No fue fácil, claro está que cuando ella me invitaba yo decía que ese tramo. No, pero fue ella algo con así. miedo. Sí. No, pero sí, y eso lo colocó el Señor en mi corazón, o sea, Dios mío, y verdaderamente eso hace la mujer sabia. Otras quizás por la rabia, por el orgullo, por el ego como mujer. No voy a hacer nada. No voy a hacer nada y qué sé. En cambio que yo lo veía así en su momento de crisis tan vulnerable y mi corazón se conmovía tanto que yo lo que hacía era arroparlo, protegerlo. Y lo fui amando y él se daba cuenta. Entonces como para sacarlo de ese estado, entonces yo lo invitaba. Ve, mi amor, pasa a recoger. O él llegaba, vamos a vernos una película. Trataba de mantener su mente ocupada en cosas buenas. Mira, vámonos para la iglesia que hay un evento de jóvenes chévere, pero con tal de que él estuviera lejos de ese mundo que lo quería como que absorber. Y así fue como el Señor fue obrando y nos fuimos nuevamente enamorando. Sí. Gloria a Dios. Hay algo que quiero rescatar de todo lo que hasta el momento hemos escuchado. Y es que, miren, esta no es la historia de unas personas que estaban en el mundo, ¿sí? Y perdidos en el mundo conocieron al Señor, no. Estamos hablando de una pareja cristiana porque, de hecho, yo conozco a Arnold de adolescente, somos primos. Pero sumado a eso, nosotros desde los 16 años estamos asistiendo a una iglesia. Conocemos de Dios desde chiquitos. 13, 14 años. Desde 13, 14, o sea, venimos, o sea, decir... Con bases. Una vez en una predica compartí en la iglesia eso, es decir, nosotros nos podemos perder en casa. O sea, estando en casa, siendo cristianos, nos podemos perder. Es decir, si no cuidamos nuestro corazón, Dios es claro, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque Él mana la vida. Nos pasa lo de Nabucodonosor, que nos está yendo bien y entonces sentimos que no es Dios y no hemos sido nosotros y bajamos la guardia
y nos da miedo confrontar el contexto, confrontar el entorno, perdemos principios y cuando venimos a darnos cuenta estamos perdidos. Pero qué bonito que Dios sea el que está haciendo la restauración. Otra cosa que quiero retomar para las parejas que nos están acompañando y no saben ni lo que ha ministrado tu testimonio a mi vida, a hoy, y es porque hoy en día todo es como tan desechable. ¿Sí me entiende? Por ejemplo, uno piensa en todo lo que ustedes vivieron y uno dice, pues yo no perdonaría. ¿Sí me entiende? O sea, la verdad, perdona, pero, o sea, yo no. Pero es eso. El yo de mis fuerzas no. Así es. Pero cuando nosotros permitimos que Dios venga, Dios es capaz de hacer, mejor dicho, hacer Lo imposible lo que hizo. posible. Entonces, qué interesante. Entonces, Así es, bueno, ya estamos terminando, ¿verdad? Esta conversación poderosa que estamos felices de compartir con todos ustedes, pero quisiéramos que termináramos orando. Quisiera que ustedes oraran por todos estos matrimonios que nos están viendo. la oración, no sé, Pero- el evento cambió un poco porque Lo hacemos ahorita. se nos... Lo hacemos la interacción la hacemos ahorita. Sí, Ahora, ¿por Sí, qué? para sí, darles para más de ánimo. Vale, hacerlo. ok. Gracias. Ya. Bueno, entonces, Los ¿les nosotros parece? podemos Los decir invitamos, oración. Sí, sí, claro, si me oramos por todos, Sí, claro. para ya ir terminando. Cerremos nuestros ojos y vamos a dar gracias a Dios por este momento especial. Sé que hay parejas y siento de que en medio de este testimonio el Señor ha ministrado a parejas aquí. Amén. Y sé que los que han estado viendo este link por este video, también Dios está ministrando profundamente. Amén. Y ahí donde usted está, cierre sus ojos, si está con su esposo o con su esposa, me gustaría que agarre su mano, por favor. Agárrele su mano. Señor que estás en los cielos, te damos gracias por este momento especial. Gracias por este espacio maravilloso que nos has regalado. Y cada pareja, Señor, que hoy se encuentra, Señor, compartiendo con nosotros de este testimonio, el cual nos has permitido vivir, te pedimos, si alguno ha estado atravesando dificultades, problemas, Espíritu Santo, te pedimos que seas tú consolando a cada uno de ellos, a cada plan perfecto que solamente, Señor, tú en la unidad de un hombre y de una mujer, Padre, cumplirás el propósito en cada una de las parejas que aquí se encuentran. Señor, en el nombre poderoso de Jesús te pedimos que seas obrando de manera especial en ellos, que seas sanando, restaurando, y declaramos esa restauración, esa falta de perdón, esa herida que hay en el corazón, esa palabra que un día salió, Señor, y que no tuvo freno, pero dio ahí al punto en ese corazón. Te pedimos que seas tú restaurando. Tú eres el único que lo has hecho así como lo hiciste con nosotros. Y te pedimos que tu presencia inunde ahora mismo, en el nombre de Jesús, a cada pareja en este lugar. Y sobre todo los que nos están viendo también, Padre, se han envuelto con ese manto, Señor, de amor que solamente tú nos regalas. Y te pedimos, Padre, matrimonios sanos, matrimonios, Señor, que caminen sobre esa bendición tuya, y matrimonio, Dios, que en medio de cada crisis y cada proceso en su vida puedan cumplir el propósito por el cual tú has determinado, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén, amén. Bueno, no olviden, supera, avanza con tu propósito. Amén. Y si quieren ustedes se despiden. No, simplemente muchas gracias a quienes están conectados. Día Dios bendiciéndolos de parte de la comunidad cristiana Casa Misión de Matrimonio Sano, de la comunidad de Casa de Restauración Familiar y de Conversaciones Poderosas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Bendiciones. Chao, chao. Chao.